Bienvenidos apreciados estudiantes y maestros de las diferentes instituciones educativas del departamento a una clase más de Vamos para la Universidad del curso Matemáticas, Álgebra y Trigonometría. En la clase de hoy hablaremos de un nuevo tipo de funciones que llamamos funciones exponenciales. A manera de introducción, observemos lo siguiente. Nosotros ya sabíamos cómo interpretar expresiones de este tipo, a la n. Sabemos lo que significa cuando n es un entero. Cuando n pertenece a los enteros positivos, por ejemplo, nosotros ya sabemos que a la 3 significa a por a por a. También sabemos qué significa cuando a está elevado a la 0, siempre que a sea distinto de 0, y también sabemos cómo interpretar a elevado a la un entero negativo. Es decir, sabemos cómo interpretar esta expresión a la n cuando n es un entero positivo, negativo o 0. Esta es la notación de potencias que ya hemos venido trabajando. También sabemos cómo interpretar a la n cuando n ya no es un entero sino un número racional, es decir, un número que se puede escribir como el cociente de dos enteros. Y vimos la relación que existe entre las potencias racionales y las raíces. ¿Qué vamos a hacer entonces en la clase de hoy? Vamos a hacer dos cosas con expresiones de este tipo. Lo primero que haremos es permitir que el exponente sea cualquier número real. Vamos a permitir que ese exponente sea real, sea un número real cualquiera. Por cierto, bajo ciertas restricciones para a, la base. Y otra cosa que vamos a hacer es que vamos a permitir que la variable sea el exponente. Nosotros hemos trabajado mucho con polinomios hasta el momento. Y expresiones como estas, por ejemplo, x a la 3, ya son habituales para nosotros. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar con bases constantes. Ahorita les digo cuáles serían las restricciones para las bases, digamos 2, pero el exponente es la variable, digamos x, t, y, cualquier variable independiente. Entonces tenemos esos dos cambios. El primero, vamos a permitir que el exponente sea cualquier número real, y segundo, el exponente en sí mismo va a ser una variable. De eso hablaremos extensamente en la clase de hoy. Hablaremos de la función exponencial. La clase de hoy está distribuida del siguiente modo. Primero daremos una definición de función exponencial. Mostraremos cuáles son las gráficas o las formas que podría tomar una función exponencial en un sistema de coordenadas x y y. Y hablaremos muchísimo de aplicaciones. Daremos esta clase basada en aplicaciones. Por ejemplo, hablaremos mucho del interés compuesto, del crecimiento y decrecimiento de las poblaciones, que sigue una curva exponencial, como bien lo veremos enseguida. Entonces, a manera de motivación, debemos recordar, o más bien les comunico pues que la función exponencial aparece en muchísimas aplicaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, para describir muchos fenómenos físicos, para describir fenómenos químicos, en la economía, en la biología, etcétera. En algoritmia también. Casos particulares, a manera de ilustración o de ejemplo, tenemos el crecimiento de las bacterias. Si yo tengo un cultivo de bacterias, puedo, utilizando funciones exponenciales, modelar cómo crece ese cultivo de bacterias respecto al tiempo. También podemos observar cómo se desintegra cierto elemento radioactivo en el tiempo. Y podemos también observar cómo se calcula el interés en una cuenta de ahorros, dado que esa cuenta de ahorros crece con interés compuesto. De estos temas hablaremos en la clase de hoy. Hablaremos de la función exponencial, de cuál es su forma, cómo se define, etc. Y hablaremos extensamente de la definición, de las aplicaciones, disculpen, de las aplicaciones. Definamos entonces función exponencial. Una función f de x igual a la x la vamos a llamar función exponencial. Ya les había comentado que x, la variable independiente, aparece como exponente de cierta constante a. La llamamos función exponencial.
A como base debe tener ciertas características para que la función exponencial esté en los reales. La base debe ser positiva. Además, la base debe ser distinta de 1. Esta restricción de que la base debe ser distinta de 1 se debe a que si A es igual a 1, tenemos 1 a la X. Y 1 a la X siempre será igual a 1. Se considera una función constante más no exponencial, entonces por eso no consideramos este caso cuando A es igual a 1, porque 1 elevado a cualquier número real siempre da 1. En los demás casos, cuando A es positivo, eso sí, distinto de 1, tenemos que es una función exponencial. Vamos entonces a reconocer dos tipos de funciones exponenciales. Una las vamos a llamar crecientes y otra las vamos a llamar decrecientes, dependiendo del intervalo donde esté A. Recordemos, A es la base. Y A puede ser cualquier número real positivo, es decir, A debe ser un número mayor que 0. Este es el 0. Digamos que esta recta representa cuáles son las posibles bases de esa función exponencial A. Y tenemos que aparecen dos casos. Entre 0 y 1 vamos a decir que la función exponencial va a ser decreciente. Si la base A es un número que esté entre el 0, obviamente mayor que 0, y 1, obviamente menor que 1, tenemos un número cualquiera entre 0 y 1, como por ejemplo un medio, por ejemplo 0.12. Tenemos que la función exponencial será una función exponencial decreciente. Por otro lado, si la base A es mayor que 1, la vamos a llamar función exponencial creciente. Antes de ver cuáles son las gráficas de las funciones exponenciales crecientes y decrecientes, vamos a observar estos tres ejemplos que aparecen aquí. Vamos a verificar que efectivamente son funciones exponenciales, reconoceremos cuál es su base y verificaremos cuáles son crecientes y decrecientes. Recuerden, decrecientes en el intervalo 0,1 y crecientes para bases mayores que 1. Comencemos con este caso, f de x igual a 2 a la x. Noten que f de x igual a 2 a la x tiene esta forma, la forma a la x. En este caso tenemos una función exponencial donde a, que es la base, es igual a 2. Entonces efectivamente tenemos una función exponencial. Como 2 es un número mayor que 1, la función exponencial es creciente. Entonces f de x es una función que es creciente. Función exponencial creciente. Y la base es 2. Continuemos. Esta es una función g de t, una función en t, la variable independiente es t. Verifiquemos si esta expresión 1.04 a la 4t tiene esta forma, es decir, una constante elevada a la variable independiente. Notemos por propiedades de las potencias que esta expresión puede reescribirse así, como 1.04 elevado a la 4, todo esto elevado a la t. Esta es la misma función g de t. Lo único que hice fue reescribirla a la t. Lo que se encuentra dentro de estos corchetes es precisamente una constante, un número real, que es la base. Noten que esta expresión tiene exactamente esta misma forma. Lo único que cambia es que la variable independiente ya no es x, sino que es t. Y la base, a, en este caso, la base a, es igual a 1.04 elevado a la cuarta potencia. Entonces, este es a y todo a está elevado a la potencia t. Bien, entonces,
cumple con las características de la función exponencial. En este caso, la base, para que tenga la forma a la x, es 1.04 a la 4 y el exponente será la variable independiente que es t, en este ejemplo. Como vemos, la función exponencial también es creciente porque este número, la base, es mayor que 0. 1.04 elevado a la 4 es un número mayor que 0. Muy bien, entonces esta función es creciente como la anterior. Creciente. Ahora analicemos este caso. H de x igual a 3 a la menos x. Es este de acá. H de x igual a 3 a la menos x. Recuerden que estamos buscando expresiones que tengan la forma a la x. 3 a la menos x puede escribirse siguiendo propiedades de las potencias que aplican aquí todas, las que hemos aprendido en clases anteriores, como 3 a la menos 1 elevado a la x. Muy bien, resulta que 3 a la menos 1 es un tercio, siguiendo propiedades de las potencias. Un tercio, todo esto elevado a la x. Claro, un tercio es un número real, una constante, que está entre 0 y 1. Es decir, en este caso, a es igual a un tercio. Como un tercio se encuentra entre 0 y 1, la función exponencial, diremos, es decreciente en este caso. Entonces, esta función exponencial h de x será decreciente. Ya observamos que 3 a la menos x tiene la forma a la x. En este caso, a es un tercio. Función exponencial decreciente. Muy bien, vamos entonces a hacer dos gráficas, una de una función exponencial creciente y otra de una función exponencial decreciente, para que observemos cuál es la forma de estas funciones. Por ejemplo, vamos a hacer en términos de t. Vamos a decir que t es nuestra variable independiente y a t le voy a dar algunos valores arbitrarios: 0, 1, 2, 3 y algunos valores negativos también, digamos menos 1 y menos 2. Hablemos de dos funciones exponenciales, una creciente, 2 a la t es creciente. Noten que la base es un número que es mayor que 1. Y también voy a hacer o llenar la tablita para otra función exponencial, un medio a la t. Tengo dos funciones exponenciales. La primera es creciente, 2 a la t es creciente, y un medio de t es decreciente, porque un medio se encuentra entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Ok, entonces, cuando t es igual a 0, 2 a la 0 es igual a 1. Cuando t es igual a 1, 2 a la 1, 2. Cuando t es igual a 2, 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la menos 1, si lo recuerdan bien, 2 a la menos 1 se puede escribir también como un medio, es decir, 0.5. Y 2 a la menos 2, si recuerdan las propiedades de las potencias, esto es 1 sobre 2 a la 2, es decir, un cuarto. Es fácil de ver que si reemplazamos a t por menos 3, 2 a la menos 3 da un octavo. Bueno, muy bien. Entonces ya tengo algunos puntos para hacer la gráfica de 2 a la t. Vamos a dibujarlos aquí. Hagamos el punto 0, 1, porque la gráfica de 2 a la t pasa por el punto con coordenadas 0 en t, 1 en y. Entonces debe pasar por este punto. La gráfica de la función exponencial 2 a la t pasa por el punto con coordenadas
0 en t, 1 en la función. Avancemos. Cuando t vale 1, aquí tenemos a 1. Aquí voy a poner algunos valores, 1, 2 y 3. Y por acá menos 1 y menos 2, ¿cierto? Menos 1, menos 2. También pongamos menos 3. El punto con coordenadas 1, 2 quedará aquí. 1 en t, 2 en el valor de la función, aquí. Continuemos aquí. El punto con coordenadas 2, 4 va a quedar aquí. Y el punto con coordenadas 3, 8 también hace parte de la función, debe quedar acá. Noten cómo va creciendo la función. Ahora, cuando t es igual a menos 1, tenemos que la función se eleva a un medio, llega a un medio. Cuando t es igual a menos 2, un cuarto, que es la mitad de un medio. Cuando es igual a menos 3, un octavo, que es la mitad de un cuarto. Y así, nos vamos acercando muchísimo al eje t. En este caso el eje lo llamamos t, más nunca lo vamos a llegar a tocar porque siempre estamos partiendo por la mitad. Más o menos la forma que sigue la función es esta. Noten que a medida que t crece, la función crece rapidísimamente, crece geométricamente. Y por acá nos vamos aproximando al eje, más nunca lo vamos a tocar. Lo que hice al hacer esa línea es decir lo siguiente. Entre 0 y 1 hay infinitos números reales. Por lo tanto, esos números reales deben aparecer también en la gráfica de la función exponencial, puesto que estamos suponiendo que el exponente puede ser cualquier valor real. Lo que estoy haciendo es interpolando. Estoy poniendo ahí entre esos puntos un conjunto infinito de puntos que aparecen allí entre 0 y 1, por ejemplo. Esta es la forma entonces que van a tomar todas las funciones exponenciales crecientes. Todas van a seguir esta forma. Ahorita les muestro más gráficas de funciones exponenciales crecientes, pero todas van a seguir esta forma. Ahora hagamos la gráfica de la función exponencial decreciente 1 medio a la t. 1 medio elevado a la 0 también da 1. 1 medio elevado a la 1 da 1 medio. 1 medio elevado a la 2 da 1 cuarto. 1 medio elevado a la 3 da 1 octavo. Cuando elevamos 1 medio a la menos 1, recuerden que lo que estamos haciendo es obteniendo su recíproco. Y el recíproco de 1 medio es el 2. Cuando elevamos 1 medio a la menos 2, es fácil de demostrar, siguiendo propiedades de las potencias, que esto es igual a 4. Es muy fácil, es tan solo que apliquemos propiedades de las potencias. Nos da 4. Es más, cuando hacemos que t valga menos 3, 1 medio elevado a la menos 3, si ustedes aplican propiedades de las potencias allí, el valor que obtendrán es 8. Vamos a graficar estos puntos en la recta. Perdonen, aquí en la gráfica, en este planito que tenemos aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar por acá. Vamos a pintar el punto con coordenadas 0, 1. Fíjense que coincide con este. Debe pasar por este mismo punto. 0 en t, 1 en el valor de la función. Cuando t es igual a 1, llegamos aquí a 1 medio. Cuando t es igual a 2, llegamos a la mitad de 1 medio, que es 1 cuarto. Cuando t es igual a 3, llegamos a la mitad de 1 cuarto, que es 1 octavo, y así sucesivamente. Por el otro lado, cuando t es igual a menos 1, la función alcanza esta altura aquí, 2. Cuando t es igual a menos 2, el valor que obtuvimos fue 4. Cuando t es igual a menos 3, obtuvimos 8.
Si hacemos la gráfica, nos queda así. A ver, tratemos aquí de hacer la gráfica. Va bajando por aquí. Pasa por todos esos puntos. Y aquí, a medida que t va creciendo hacia el infinito, vamos tendiendo a 0, más nunca lo tocamos. Esta es la forma que toman las funciones exponenciales decrecientes. Esta es la función exponencial 2 a la t. Y esta es la función exponencial 1/2 de t. Una es creciente y otra es decreciente. Bien. Miremos otras gráficas de funciones exponenciales crecientes y decrecientes. Perdón. Aquí podemos observar algunas gráficas de funciones exponenciales crecientes y decrecientes. Aquí en el lado izquierdo tengo funciones exponenciales decrecientes. Noten que las bases, 1/3, 1/2, 2/3 son valores que se encuentran entre 0 y 1. Como A está entre 0 y 1, las funciones exponenciales van decreciendo. A medida que la base, como ustedes están observando, es más pequeña, porque fíjense que 1/3 es menor que 1/2, va empinándose por este lado de acá. A medida que vamos tendiendo a bases cercanas a 1, por ejemplo 2/3 está más cercano a 1 que 1/2, la gráfica de la función exponencial se va aplanando por aquí. Una cosa interesante es que todas las funciones exponenciales pasan por el punto con coordenadas 0, 1. Todas pasan por allí. Lo mismo que las crecientes, todas las funciones exponenciales pasan por el punto con coordenadas 0, 1. Aquí en el lado derecho tengo funciones exponenciales crecientes con bases 3/2, 2 y 3. Note que a medida que la base se va haciendo más grande, se va empinando más por este lado, va creciendo mucho más rápido por este lado. Y a medida que vamos tendiendo a 1, se va aplanando. Entonces, estas son gráficas de funciones exponenciales crecientes por este lado, decrecientes por este lado. Entonces, hasta el momento hemos hecho lo siguiente: hemos aprendido a reconocer funciones exponenciales y hemos visto cuál es la forma de las funciones exponenciales. Hay de dos tipos: crecientes y decrecientes. Vamos entonces a ver varias aplicaciones de la función exponencial. El primer ejemplo de aplicación que vamos a dar es el del crecimiento bacteriano. Supongamos esto. Supongamos que tenemos experimentalmente, estamos haciendo un experimento, tenemos un conjunto de bacterias, tenemos 100. Y cada cierto tiempo, en este caso me están diciendo que cada día se está duplicando la cantidad de bacterias. Es decir, hoy, en el día 0, tengo 100 bacterias. Como se están duplicando cada día, entonces mañana tendremos el doble de bacterias, es decir, tendríamos ya 200 bacterias. Al día siguiente tendríamos el doble del día anterior. Estas 200 bacterias, cada una de ellas se va a dividir a la mitad y tendríamos entonces 400 bacterias. Cada una de ellas se multiplicó por 2. Al próximo día tendría el doble del día anterior, es decir, 800 bacterias. Y al día siguiente el doble del día anterior. Noten que si lo tomamos como progresión, esto es una progresión que crece geométricamente. Bien. Sin embargo, interesan también los valores que se encuentran entre 0 y 1, es decir, entre el día de hoy y, digamos, las 2 de la tarde del día de hoy, por ejemplo. Entre el día de hoy y faltando una hora para que lleguemos al día de mañana. Es decir, interesa llenar en el tiempo todos estos espacios que hay entre el día de hoy y el día de mañana. Es decir, interesa saber o construir una función real en el tiempo que me permita obtener el número de bacterias en todo tiempo t.
podríamos deducir nosotros mismos una función que esté basada en la función exponencial. Miremos. F de 0 es la cantidad de bacterias que tengo el día 0. El día 0 tengo 100 bacterias. F de 1 indica el número de bacterias que tengo el primer día, o una vez ha pasado un día desde el día inicial. Tenemos el doble del día anterior, es decir, 100 por 2. Una vez pasa un día del día 1, es decir, estamos en el día 2, ¿cuántas bacterias voy a tener? Voy a tener el doble del día anterior. El día anterior tenía 100 por 2 bacterias y esto lo multiplico a su vez por 2, porque es el doble del día anterior. Es decir, que tengo 100 por 2 al cuadrado. El día siguiente, es decir, en el día 3, tendría el doble del día 2. Como en el día 2 tengo 100 por 2 al cuadrado, tengo que multiplicar esto por 2. Es decir, que tengo 100 por 2 a la 3. Así, cuando lleguemos al día késimo, o a un día t cualquiera, en un tiempo t cualquiera, podemos observar que se cumple lo siguiente. En el día 1 tengo 100 por 2 a la 1, ¿cierto? En el día 2 tengo 100 por 2 a la 2. En el día 3, 100 por 2 a la 3. En el día 4, 100 por 2 a la 4. Es decir, esperamos que en todo tiempo t, f de t, la cantidad de bacterias en el tiempo t, sea igual a 100, cantidad inicial de bacterias, por 2 a la t. Y esa será la cantidad de bacterias en todo tiempo t para t real, cualquier número real. Es importante que observen aquí que este número que aparece acá, ese 100, es la cantidad inicial de bacterias. Hemos construido entonces un modelo que me permite calcular la cantidad de bacterias en todo tiempo t, dado que las bacterias se duplican cada día. Bien. En general, todas las aplicaciones que veremos de aquí en adelante van a tener la siguiente forma. Vamos a tener una función, llamémosla h de t, por lo regular, como trabajamos con el tiempo, por eso utilizamos tanto la letra t. H de t igual a un valor inicial por una constante elevado a cierta tasa, digamos r, por t. Todas las funciones o aplicaciones con las que trataremos van a tener esta forma. Fíjense que esta función tiene esa forma. 100 es el valor inicial, este es el valor inicial, aquí la constante es 2, aquí la constante es c a la r, y está elevado a la variable independiente t. Todas van a tener esa forma. Veamos otro ejemplo. Aquí no alcanza a leerse muy bien, está como muy aplanado, voy a leerlo por ustedes. Esta es otra aplicación de la función exponencial. Esta tiene que ver con desintegración radioactiva. Aquí ya la función exponencial no está basada en una función creciente como en el caso anterior, sino en una función decreciente. Hablemos entonces de esa desintegración radioactiva. Se tienen 100 miligramos de un isótopo radioactivo, en este caso de una variedad de un elemento radioactivo que es el bismuto, que llaman bismuto 210. Ese bismuto es un elemento químico que tiene una característica, es que se va degradando con el tiempo, se va agotando con el tiempo. Luego les explico con detalle en qué forma. Si cada 5 días la cantidad de esa sustancia se reduce a la mitad, ya vimos cómo se degrada, cada 5 días la cantidad de bismuto va disminuyéndose exactamente a la mitad, vamos a obtener esta siguiente tabla. Vamos a llenar esta tabla de acá. El día de hoy, el día 0, tengo 100 miligramos de bismuto. Una vez pasan 5 días, vamos a observar que se divide por 2. Tengo la mitad de lo que tenía en el periodo anterior.
Pasan 5 días y me quedo con 50 miligramos de bismuto. Eso quiere decir que se han degradado otros 50, se han perdido. Muy bien. Una vez pasan otros 5 días, es decir, 10 días desde el día inicial, voy a tener la mitad del periodo anterior. La mitad de 50, 25. Una vez pasan 5 días más, voy a tener la mitad de 25, que es 12.5 miligramos de ese material radioactivo que se va descomponiendo en el tiempo. Una vez pasan 5 días más, tengo la mitad del periodo anterior, es decir, 6.25. Observen qué es lo que tenemos acá. En el día inicial tengo 100 miligramos de bismuto. Pasan 5 días. Siempre van a pasar 5 días y se va a dividir a la mitad. Se van a descomponer 50 miligramos y me quedo con 50 miligramos. Una vez pasan los mismos 5 días, otros 5 días más, de hecho, me quedo con la mitad de esos 50, es decir, con 25. Y así sucesivamente, cada vez que van pasando 5 días, es una propiedad que tiene ese material, que cada 5 días se va descomponiendo a la mitad. Habrá otros elementos que tarden siglos en descomponerse a la mitad, otros que tarden incluso minutos en descomponerse a la mitad. Pero el caso del bismuto es que pasan 5 días y se descompone a la mitad. Vamos a ver que podemos construir una función que me permite reflejar este comportamiento, y esa función es de naturaleza exponencial. Enseguida lo vamos a ver. Aquí es importante hacer esta definición. Noten que aquí este 5 es una constante. Cada vez que pasa esa constante, se disminuye en la mitad la cantidad de material radioactivo que tenía en el periodo anterior. Llamaremos vida media a ese tiempo que se necesita para que se descomponga a la mitad ese material radioactivo. Entonces llamaremos vida media o periodo radioactivo de una sustancia radioactiva el tiempo que se necesita para que se descomponga a la mitad cierta cantidad inicial, en gramos, en miligramos, etcétera, de cierto elemento radioactivo. Por lo tanto, diremos que la vida media del bismuto 210 es 5 días. Cada vez que pasen 5 días se descompone a la mitad. Y es una propiedad de ese elemento. La propiedad de ese elemento es, pasan 5 días, me quedo con la mitad. Eso es una propiedad y es fija de ese elemento. Esos 5 días no se van a alterar nunca en el tiempo. Es una propiedad del material. Podemos entonces construir una función o un modelo que me permita calcular cuál es la cantidad de material en todo tiempo t. No solo cada múltiplo de 5 días, sino que qué tal que quisiera saber cuál es la cantidad de material radioactivo una vez pasan, digamos, 13 días, yo qué sé, 13 días, o 600 días, pues 600 es múltiplo de 5, pero en fin, quiero tener una función que me permita calcular en todo tiempo t cuál cantidad de material radioactivo tengo. En miligramos en este caso. Podríamos entonces nosotros mismos construir esa función. Vamos a hacerlo. Tenemos que el día inicial, el día 0, tengo 100 miligramos de ese elemento radioactivo. Una vez pasan 5 días, es decir, f de 5, me va a dar la mitad de esos 100, es decir, 100 por 1/2. Cuando usted multiplica 100 por 1/2, el efecto es que estás dividiendo por 2 el 100. Multiplicar por 1/2 es dividir por 2. Eso te da 50. Ok. Una vez pasan otros 5 días más, es decir, f de 10, que como ustedes notan, f de 10 es igual a f de 2 veces la vida media, 2 por 5 da 10, es igual a lo que tenía en el periodo anterior, es decir, 100 por 1/2, y eso, lo que dé, lo divido por 2. Recuerden que para dividir por 2 hay que multiplicar por 1/2. Entonces lo que tengo realmente es 100, perdón, 100 por 1/2 al cuadrado.
1 medio al cuadrado es 1/4. 1/4 por 100 da 25. Bien. Cuando llegamos al día 15, que como ven, el día 15 es 3 veces la vida media. La vida media es un tiempo, ¿cierto? El tiempo que se necesita para llegar a descomponerse a la mitad. Tengo lo que tenía en el periodo anterior multiplicado por 1 medio, es decir, la mitad de lo que tenía en el periodo anterior. Esto es lo que tenía en el periodo anterior. Si lo multiplico por 1 medio, le estoy sacando la mitad. Es decir, aquí me queda 100 por 1 medio al cubo. Fíjense que ya empieza a aparecer una relación. Aquí es 1 por 5, entonces aquí tengo 100 por 1 medio a la 1. El 1 que aparece aquí multiplicando el 5 de forma implícita. Aquí tengo f de 2 por 5. Y vea que este 2 es este mismo que aparece acá. F de 15, es decir, f de 3 por 5 es igual a 100 por 1 medio a la 3. Este 3 es este mismo 3 que aparece acá. Es decir, en general, cuando pasan cavidades medias, en este caso la vida media es 5, una vez pasan cavidades medias, el modelo que va a tener es este, 100 por 1 medio elevado a la potencia k. Es decir, aquí tengo una función exponencial en términos de k. Para que el argumento de la función quede más simple, voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo k veces la vida media. Entonces, f de k veces la vida media es igual a la cantidad inicial por esta base elevado a la k. Muy bien, ahora, analicemos esto para todo tiempo t. Es decir, sustituyamos 5k, vamos a sustituir este 5k que aparece acá, por t. Vamos a ver qué pasa en todo tiempo t. Entonces vamos a sustituir 5k o k por 5, pues que es lo mismo, lo va a sustituir por t. Y k, si lo despejan, es igual a t sobre 5. O 1/5 por t, pues que es lo mismo. Voy a poner así, 1/5 por t, por capricho pues, pero es la misma expresión, 1/5 por t. Es decir, que esta expresión se puede reescribir de esta forma. F de t. Recuerden que estoy reemplazando 5k por t. Y me queda así. La función f de t es igual a 100, que es la cantidad inicial, por 1 medio a la k. Y k en términos de t es precisamente 1/5 por t. Fíjense lo que tengo. Tengo que la cantidad de material radiactivo en miligramos en todo tiempo t es igual a 100, que es la cantidad inicial, por 1 medio a la 1/5 por t. Fíjense que esta función que aparece acá es una función exponencial. En este caso la base es 1 medio a la 1/5. Y todo esto está elevado a la t. 1 medio elevado a la 1/5 es una función exponencial, nos da más bien una función exponencial decreciente, porque la base está entre 0 y 1. Este es el modelo entonces que, como ustedes ven, está basado en la función exponencial y me sirve para obtener en todo tiempo t cuál es la cantidad de material radioactivo. Entonces lo que acabamos de hacer es, acabamos de deducir un modelo que está basado en la función exponencial para calcular la cantidad de material radioactivo en todo tiempo t. F de t es igual, en este caso concreto, a la cantidad inicial por 1 medio a la 1/5 por t. Es importante que reconozcamos acá lo siguiente. 5 es la vida media del material radioactivo, el tiempo que gasta en descomponerse a la mitad. Y este 100 que aparece acá es la cantidad inicial, será el valor inicial.
Fíjese que esta función se parece bastante a la anterior, a la que habíamos visto del crecimiento bacteriano. La del crecimiento bacteriano era una función de esta forma. Digamos que era la función g de t igual a, tenía una cantidad inicial de bacterias, en este caso eran 100 también, por 2 a la t. 100 es el valor inicial, y el 1 que aparecía acá, es un 1 que aparece de forma implícita, tiene que ver con el tiempo que se necesita para que se duplique la cantidad de bacterias. Fíjese que estas funciones todas tienen la misma forma. Valor inicial, una base y una variable independiente. Entonces ya hemos visto dos casos, uno más de la biología y otro de la física. A partir de este momento entonces vamos a tomarnos un descanso de unos 10 minutos. Le solicitamos a los estudiantes y a los maestros que nos hagan llegar las preguntas que tienen por el chat. Continuamos luego con 40 minutos de clase y al final haremos el quiz de lo que vimos en la clase anterior. Bienvenidos. Vamos entonces a seguir observando algunas aplicaciones de la función exponencial. Nos quedaremos de aquí hasta el final en concreto con una aplicación y es el cálculo del interés compuesto. Es decir, dada una inversión inicial que uno hace en una entidad bancaria, pasa cierto tiempo, cuál es la cantidad de dinero, dada una tasa de interés a la cual yo metí ese dinero, cuál es la cantidad que va a tener luego de cierto tiempo. Vamos entonces a ver cómo funcionan esos modelos. Supongamos que deseamos abrir una cuenta de ahorros en un banco. Si el capital inicial C es 100 pesos, digamos, a una tasa de interés anual que no varía del 10%, encontremos la cantidad de dinero que va a tener luego de T años. En este caso serán 5, 10 y 15 años. Para entender bien el modelo hay que saber lo siguiente y es: dada esta tasa de interés, toda plata que se vaya consiguiendo en los intereses es digna de ganar intereses a su vez. Es decir, si yo ahorro algo, paso un tiempo en el banco, esa plata va a adquirir ciertos intereses. Esos intereses también merecen ganar intereses la próxima vez que yo calcule el capital. A diferencia de lo que puede pasar en muchas natilleras, por ejemplo, donde la inversión inicial es la única digna de ganar intereses. Es decir, en muchas natilleras pasa que si yo invierto 100 pesos al principio del año, la única plata que merece ganar intereses son los 100.000 pesos que invertí al principio del año. Vamos a ver cómo funciona esto de los intereses haciendo esto paso por paso. La cantidad de dinero acumulada en el año cero, es decir, en el año actual, es igual a la inversión inicial C, es decir, es igual a 100 pesos. Una vez pasa un año, voy a calcular los intereses. Una vez pasa un año, porque como la tasa de interés es anual, entonces ocurre lo siguiente. Tengo la cantidad de dinero que había invertido inicialmente. Había invertido 100 pesos. Y le voy a sumar el 10% de esos 100.000 pesos, porque la tasa de interés es el 10%. Ahora, aquí es importante que tengamos esta convención y es R, que es la tasa de interés y es anual, en lugar de escribirla en términos de porcentajes y aplicar regla de 3, vamos a escribir ese 100% en el intervalo 0,1. Lo único que tienen que hacer es dividir 10 entre 100 y les da 0,1. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener fácilmente cuál es el valor al cual se le está sacando el porcentaje. Me explico. Si yo invertí 100 pesos y quiero obtener el 100% de esos 100, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 0,1. Este producto entre 100 y 0,1 es el 10% de 100. Bien. Es decir,
Si tomamos factor común 100, del primer término me queda un 1, que está implícitamente allí, y del segundo me queda un 0.1. Regresemos. 100 por 1, es que se borró aquí un 0, disculpen, 100 por 1 da 100, y 100 por 0.1 el producto que ya está indicado acá. Hagan ese producto y esa será la cantidad que tenemos a un año, es decir, 100 más 10, 110 pesos. Muy bien. ¿Qué va a pasar el segundo año? En el segundo año lo que vamos a tener es lo que teníamos en el periodo anterior. En el periodo anterior tengo 100. Disculpen. Sí, disculpen que aquí no sale el punto. 100 por 1 más 0.1. Y esa plata, es decir, los 100.000 y los intereses que adquirieron en el periodo anterior, a su vez, merecen ganar intereses. Es decir, esta es la cantidad que tenía en el año 1, más el 10% de esta cantidad. Es decir, hay que multiplicarla por 0.1, por R. Y me queda así. Recuerden que este es el mismo A de 1. Y aquí lo que tengo es el mismo A de 1, pero multiplicado por 0.1. Es decir, todo el mismo A de 1. Disculpen que no me funciona bien aquí. Y todo esto le tengo que sacar el 10%. Es decir, hay que multiplicarlo por 0.1. Este es A sub 1. O A de 1 por 0.1. Es decir, esta expresión, si ustedes sacan factor común, es A1, es decir, 100 por 1 más 0.1. Y si sacan factor común, del primer término les queda un 1 y del segundo les queda 0.1. Recuerden que este es el mismo A1. Entonces, si ustedes multiplican A1 por 1, les queda A1. Y A1 por 0.1, aquí lo tienen indicado. Utilizando notación de potencias, podríamos abreviar estos dos factores que aparecen acá. 1 más 0.1 por 1 más 0.1, me queda esta expresión. 100 por 1 más 0.1 elevado a la 2. Eso quiere decir que la cantidad de capital acumulado que tengo en el segundo año es igual a la inversión inicial que hice, que era de 100 pesos, por 1 más la tasa de interés, que es 0.1, elevado al cuadrado. Continuemos. Si vamos a calcular A de 3 es muy fácil de calcular. Es igual a la cantidad de capital acumulado que tenía en el segundo año, más la cantidad de capital acumulado en el año anterior por la tasa de interés, es decir, por 0.1. Lo mismo que hemos estado haciendo. Si sacan factor común A2, del primer término les queda un 1 y del segundo 0.1. Recuerden que A2 ya lo habíamos calculado y nos daba capital inicial por 1 más 0.1 al cuadrado. Y aquí lo estamos multiplicando nuevamente por 1 más 0.1. Es decir, si aplicamos nuevamente propiedades de las potencias, tenemos bases iguales, podemos sumar los exponentes, 2 más 1, 3, y nos queda 1 más 0.1 elevado a la potencia 3. Podemos generalizar incluso en todo tiempo t la cantidad de capital acumulado
A de t será igual a 100 por 1 más 0.1 elevado a la t. Es fácil de ver por qué. Fíjense que aquí tengo, cuando el tiempo es 3, aquí el exponente es 3. Cuando el tiempo era 2, como habíamos visto por aquí, cuando pasaban 2 años, el exponente era 2. Cuando pasaba 1 año, el exponente es 1. Bien, entonces podemos generalizar para todo tiempo t y decir que la cantidad de dinero en todo tiempo t será igual a la inversión inicial por 1 más la tasa de interés elevado a la t. Esto se puede generalizar. Supongamos que la inversión inicial no fueron 100, sino que fue otro valor, digamos C. Y supongamos que la tasa de interés anual no es del 10%, sino de otro valor, R. Tenemos entonces un modelo para calcular el dinero en todo tiempo t. Será igual a la inversión inicial C por 1 más R, tasa de interés que se fija al principio en el banco la fija desde el principio, elevado a la t. C y R son constantes. Inversión inicial, tasa de interés anual. T es una variable. La variable independiente de hecho. Como 1 más R es un número mayor que 1, esta función exponencial que aparece acá es una función exponencial creciente. Tenemos entonces una función exponencial creciente que sirve para obtener la cantidad de dinero en todo tiempo t en una cuenta bancaria. Este es un modelo relativamente simple. En los bancos los modelos son un poquito más refinados, un poquito más complicaditos para calcular la cantidad de dinero. De hecho, hay una modificación que hacen y es la siguiente. Dicen, hombre, no vamos a calcular los intereses cada año porque la tasa es anual, sino que en un año la vamos a calcular n veces. Si es mensual, entonces la vamos a calcular cuántos meses tenga un año. Si es diaria, la vamos a calcular cuántos días tenga un año. Si es trimestral, la vamos a calcular cuántos trimestres tenga un año. Es decir, este modelo, que sirve de semillita, me sirve para construir un modelo un poquito más complicado. El tiempo no nos da, pero igual se los voy a escribir aquí. Y es el siguiente. La cantidad de dinero que va a tener en todo tiempo t será igual a inversión inicial por 1 más la tasa de interés sobre el número de veces que se haga el cálculo de los intereses en el año, elevado a la nt. Miremos nuevamente esta fórmula aquí. Está escrita acá en las diapositivas. Esta es una fórmula general para el interés compuesto. Fue precisamente la misma que yo escribí allí. Lo voy a transcribir acá por si de pronto se ve mal en el lugar donde lo estén viendo. Y es, la cantidad de dinero que voy a tener en todo tiempo t es igual a inversión inicial por 1 más R, tasa de interés sobre n, número de veces que vamos a calcular intereses al año, elevado a la nt. Cada partecita de esta fórmula del interés compuesto tiene un nombre. C es el capital inicial o la inversión inicial. R es la tasa de interés anual expresada en decimal. ¿Sí? Si la tasa de interés se la da en porcentaje, para que esté en decimal no es sino que divida por 100. Esto es todo lo que hay que hacer. N es el número de periodos de interés por año. Es decir, cuántas veces vamos a calcular intereses en un año. En el ejemplo anterior estábamos calculando intereses cada año. Cada vez que se vencía el año calculábamos el interés. Pero en los bancos lo que hacen es calcular cada cierto tiempo n que se fija, tantas veces al año. T es el número de años que vamos a hacer la inversión del capital. Y A de T es la cantidad acumulada después de T años. Del ejercicio anterior nos faltó lo siguiente. Ya que tengo construido el modelo, un modelo simple, podemos calcular cuál es la cantidad de dinero que voy a tener luego de 5, 10 y 15 años. Es decir, en el modelo simple que habíamos obtenido, que era este, A de T
igual a inversión inicial, 100 pesos. 1 más tasa de interés, 0.1. Dividimos por 1 porque es el número de veces que estamos calculando cada año vencido, estamos calculando los intereses. Elevado a la t, ese es el modelo que habíamos obtenido, ¿cierto? Entonces vamos a calcularla luego de 5, luego de 10 y luego de 15 años. Es decir, me están preguntando por A de 5, A de 10 y A de 15. Sustituyendo t por esos valores, el primer caso sería 100 por 1 más 0.1 es 1.1 y esto está elevado a la potencia 5. Esto da más o menos este valor, si no me equivoco es 161.051. A la 10, lo único que tienen que hacer es sustituir, perdón, A de 10, lo único que tienen que hacer es sustituir t por 10 y el valor que obtienen, ustedes lo pueden hacer, es 259.37 pesos más o menos. Y A de 15 me da 417.72 pesos. Fíjense que es una función exponencial creciente. Bien. Entonces, este era el modelo simple, hacíamos el cálculo de interés año vencido, pero el cálculo de los intereses en este nuevo modelo, donde aparece la n, ya no es año vencido, sino n veces al año. Es la única diferencia. Hagamos el cálculo para distintos valores de n. Si el periodo de interés es anual, ¿cuántas veces tenemos que calcular los intereses al año? Una vez. Si el periodo de interés es trimestral, lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuántos trimestres tiene un año. Y digo año porque la tasa de interés es anual, ¿cierto? Tengo 4 trimestres en un año. Si el periodo de interés, me van a calcular intereses mensualmente, quiere decir que vamos a tener un n de 12, que vamos a calcular los intereses una vez se acabe cada mes. Si el periodo de interés es semanal, n es igual a 52, porque un año tiene 52 semanas. Y si el periodo de interés es diario, tenemos 365 días en un año, por lo tanto n será igual a 365. Cada día vencido, se va a calcular el interés y ese interés es anual. Bien, cada hora, un año tiene 8.760 horas, entonces el periodo de interés n, que aparece acá en esta fórmula más elaboradita, va a ser 1, 4, 12, 52, 365 y 8.760 según estos casos. Bien, ok. Entonces cabría hacernos esta pregunta. Supongamos nuevamente que deseamos abrir una cuenta de ahorros en un banco y si el capital inicial sigue siendo el mismo, 100 pesos, la tasa de interés es del 10%, como decimal es 0.1, me dice cuál va a ser la cantidad acumulada de t luego de un año si el periodo de interés es anual, trimestral, mensual, semanal, diario, etc. Lo que me están diciendo allí es, la tasa de interés no va a variar, es del 10% anual. Lo que vamos a variar es el número de veces que vamos a calcular los intereses en el año. En las diapositivas, que las tenemos compartidas con ustedes, hicimos el cálculo por ustedes. Lo único que hicimos fue sustituir los valores en la fórmula. Voy a poner la fórmula por acá, para que lo recuerden. La fórmula me dice que la cantidad de dinero en todo tiempo t es igual a la inversión inicial c por 1 más el cociente r sobre n. R, tasa de interés, n, periodos de interés, número de veces que calculo el interés en el año, elevado a la nt. En todos estos casos vamos a calcular A de 1, es decir, cuál es la cantidad de dinero que va a tener luego de un año. La tasa de interés es fija, lo único que vamos a ir cambiando es el número de veces que estamos haciendo el cálculo del interés. Cuando se calcula una vez al año,
Ya habíamos visto en el ejemplo de ahorita, tengo 110 pesos, año vencido. Cuando pasa un año, tengo 110 pesos. Una vez pasa un año, pero si hago el cálculo cada trimestre, voy a tener un poquitico más de plata. Y es 110.381 pesos. Si calculo mensualmente, el dinero que voy a tener es 110.471, ¿cierto? Fíjense que en todos estos casos lo que estoy haciendo es cambiando n, que es el denominador, véalo aquí, y este factorcito n que aparece aquí, aquí es 1, 4, 12, 52, 365, etc. ¿Qué observamos? Que si el número de periodos de interés por año incrementa, también el dinero incrementa. Pero lo que tenemos es que no incrementa infinitamente. Lo que tenemos es que se estabiliza. Cuando ustedes observan aquí el valorcito, cuando se hace el cálculo del interés cada vez que se acabe una hora, el valor que va a obtener al año es de 110.517. Pero si hago el cálculo del interés cada minuto, espero ganar más. Pero la diferencia no es muy grande. De hecho, nosotros pusimos 3 cifras decimales acá, pero si ustedes ponen más cifras decimales, van a observar que la diferencia no es mucho. Esto tiende a estabilizarse. Bien. Esto que les digo es muy importante para que hagamos una discusión de un numerito muy importante que aparece en las matemáticas y es el numerito e. Es un número muy importante en matemáticas, tan importante como pi, un número irracional también como pi en matemáticas. Lo que queremos mostrarles con esto es que esto estabiliza en el tiempo, es decir, si yo hago que los periodos de interés sean incluso números muchísimo más grandes y yo capitalice cada segundo o bien cada fracción de segundo o cada infinita fracción que aparece entre segundo y segundo, no voy a superar este valor de acá, eso se estabiliza. Lo que les estaba comentando es que si yo hago que el número de periodos de interés tienda a un número infinitamente grande, es decir, que se haga el cálculo del interés entre cada infinitésima de sección que haya entre minuto y minuto o entre segundo y segundo, esto no va a crecer desorbitadamente, sino que se va a acomodar, va a tender a ese valor. Cuando n tiende a infinito, este valor de a de 1 tiende a cierta expresión fija. Permítanme, les muestro entonces ese numerito especial que les había anticipado. Es el número e. Es un número irracional como raíz de 2, es un número irracional como pi. Es un número muy importante en muchas aplicaciones de matemáticas e ingeniería. Tenemos lo siguiente. Para justificar por qué se estabiliza ese valor cuando n tiende a infinito, necesitamos saber qué pasa con este valorcito de acá. Si k es un entero positivo, entonces tengo que 1 más 1 sobre k a la k va a tender a este numerito e, que es un número especial como pi, que se llama número de Euler. Es aproximadamente este valor, 2.71828. Este número tiende a e si k tiende a infinito. Si k tiende a infinito pasan dos cosas. Primero, aquí dentro del paréntesis y en concreto esta fracción que aparece acá, esta fracción tiende a 0. 1 sobre un número muy grande. Si tienes que dividir algo entre un número muy grande de personas, eso te da casi 0. Sin embargo, también pasa algo y es 1 más algo casi 0, pues no podría pensar que eso se queda el unito ahí. Sin embargo, lo que tenemos también es una función exponencial creciente, ¿o no? Porque fíjense que yo tengo 1 más algo muy pequeño, pero sigue siendo algo. Entonces queda 1 punto, tal vez infinito, un montón muy grande de cifras decimales en 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta que llego a cierto valor. Tengo una función exponencial creciente. Podríamos decir entonces que cuando k tiende a infinito, eso también tiende a infinito. Nos da para pensar eso. Sin embargo, el valor que se obtiene utilizando herramientas del cálculo
que están fuera del enfoque de este curso, podríamos demostrar que cuando k tiende a infinito, el valorcito al que tiende esta expresión es 2.71828, etc. Cuando k es igual a 1, esto es igual a 2. Cuando k es igual a 1000, tenemos 2.7169, etc. Cuando es igual a 1.000.000, cuando es igual a este valor de acá, 1.000 millones, fíjense que se aproxima a este valor. Y ese valorcito al cual tiende se llama E. Es un número que aparece en muchísimas aplicaciones de las matemáticas y de la ingeniería. Vamos entonces a observar por qué en el caso anterior tenemos que se estabiliza nuestra serie. Resulta que cuando hacemos el cálculo, cuando n tiende a infinito, resulta que este modelo queda expresado de forma mucho más simple. Cuando n tiende a infinito, a de t queda expresado así. Disculpen muchachos que aquí tuvimos un error aquí con las diapositivas, que nos aparece algo. Y es, cuando n tiende a infinito, ese modelo cambia. El modelo que antes era así, a de t igual a c por 1 más aquí me equivoqué, r sobre n elevado a la nt. Cuando n tiende a infinito, este modelo queda así. A de t es igual a c por e, ese numerito nuevo que acabamos de hablar, a la rt. Y decimos que esa es la fórmula del interés cuando se compone sus intereses continuamente. Es decir, no acabamos un segundo para empezar el otro y ya se han calculado entre ese segundo y el próximo infinitas veces el interés. Lo que pasa es que su dinero no crece infinitamente, crece de forma proporcional a esta función, o más bien de la forma que lo indica esta función de aquí. Esta es la función más general, cuando se calculan los intereses n veces al año. Pero si calculamos infinitas veces al año, este es el modelo que vamos a obtener. Si al final de la clase nos queda algo de tiempo, les demostraré cómo pasamos de este modelo a este modelo. Continuando con el mismo ejemplo del que hemos venido hablando, vamos a ver cuál es la cantidad luego de un año si el interés se compone continuamente, es decir, si n tiende a infinito, es decir, lo único que tenemos que hacer es reemplazar t por 1 en este modelo y obtenemos lo siguiente. En la tablita anterior, siguiendo el modelo, hasta cada minuto nos daba este valor, 110.517. Si hacemos que n tienda a infinito, entonces aplico el modelo que habíamos aplicado ahorita, que es inversión inicial por e a la rt. La inversión inicial es 100. R es la tasa de interés expresada como decimal, 0.1, y reemplazamos a t por 1 porque quiero saber cuál es la cantidad de dinero que va a tener una vez pase un año. El valor que obtengo es este. Y como ven, es bien cercano al anterior. Es bastante cercano al anterior. Aprovechando pues que en las diapositivas pues nos queda un errorcito y no nos muestra cierta información, les voy a hablar de una función exponencial que tiene muchísimas aplicaciones y es la función exponencial natural. La función exponencial f de t igual
a e a la t, donde es una constante, como pi, ya les había dicho, es la constante que tiende a este valor de 2.7182, etc. A esta función exponencial la voy a llamar función exponencial natural. Y es una función que aparece en muchísimas aplicaciones de ingeniería. Es una de las bases más comunes en las aplicaciones, la base E. De hecho, como ustedes pudieron observar, el modelo para obtener la cantidad de dinero en todo tiempo t, cuando el dinero se compone, o cuando el interés se compone continuamente, está basado en esa función. C por E a la RT. Bien, está basado en esa función. Listo. De hecho, ese número E es tan importante que sirve para estimar el crecimiento de las poblaciones. Las poblaciones de humanos, poblaciones de conejos, incluso también podríamos modelar el crecimiento bacteriano a partir de funciones que tengan esta forma. Hablemos entonces del crecimiento poblacional y las fórmulas o modelos para estimar el crecimiento poblacional están basados en este modelo. Se los voy a explicar. Este modelo me sirve para calcular la población de cierta especie que se va multiplicando a cierta tasa de interés en todo tiempo, tasa de crecimiento en todo tiempo t. Bien, entonces la cantidad de individuos en un tiempo t es igual a cantidad inicial, ya no lo esperábamos, por e elevado a la rt, donde r es la tasa de crecimiento. Fíjense que se parece mucho al modelo que habíamos visto ahorita. Valor inicial por e a la rt. Entendamos este modelo a partir de este ejemplo. En 1985, la población estimada de la India era de aproximadamente 762 millones de habitantes. Y ha estado aumentando de forma continua a razón de 2.2% cada año. Supongamos que la tasa de crecimiento de la población india no ha variado mucho, que se ha conservado constante, es del 2.2% anual. Cada año la población se incrementa un 2.2%. Supongamos que continúa esta tasa de rápido crecimiento y estimemos la población india, que está expresada en esta función m de t, para el año 2015. Por otro lado, me preguntan cuándo llegaremos en la India a una población de 150 millones de habitantes si se conservan estas condiciones. Muy bien. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Me están diciendo, según el enunciado, que m de t me va a servir para calcular la población de la India en millones. Vamos a calcular acá en millones, ¿de acuerdo? Para no tener que poner muchos ceros. M de 0, M sub 0, es la cantidad inicial en cierto año de referencia que tiene la población de la India. Es decir, M sub 0 será igual a M evaluado en 0. Y en este caso, según el ejemplo, la población inicial es en 1985, ¿cierto? Y esa población es de 762 millones. Voy a poner 762, pues ya sabemos que las cifras están en millones de habitantes. Es importante, insisto, que observemos que el año 0 es el año de 1985. Es mi año de referencia, mi año 0. Bien, es el año 1985. Listo. Dada que la tasa del interés, de crecimiento continuo es del 2.2% anual, R será igual a 2.2%. 700, aquí me equivoqué, perdón, aquí es 762. Gracias por la corrección. La tasa de crecimiento es del 2.2% anual. Recuerden que como esto tiene que quedar como decimal, ustedes dividen 2.2 por 100 y eso les da 0.001
2,2. Si dividen 2.2 entre 100, ese es el valor que obtienen. Listo. Entonces ya tengo mi modelo. El modelo es el siguiente. La población india en todo momento T, por supuesto, desde 1985, mi año de referencia, es igual a la población inicial, 762 millones, por E, esa constante de la que les hablé ahorita, elevado a la R, tasa de crecimiento, 0.022 por T. Ese será el modelo para el crecimiento poblacional de la India. Ahora me preguntan cuál es la cantidad, o más bien la población de la India en el año de 2015. No podemos olvidar que 2015 tiene que medirse respecto al año de referencia, 1985. Es decir, si yo calculo M de 2015 aquí, no estoy resolviendo esto. Si yo digo M de 2015, estoy diciendo 2015 años después del año de referencia, 1985. Si yo quiero saber cuál es la población en el año 2015, tengo que hacer la resta 2015 menos 1985. Hagámoslo acá. Será 2015 menos 1985. Y hay 30 años de diferencia, ¿cierto? 30 años. Cuando yo calculo acá M de 30, lo que estoy diciendo es cuál es la población de la India 30 años después del año de referencia. 30 años después de 1985 es el año 2015. Por lo tanto, la población en el año 2015 será igual a 762 millones, recuerden que la cifra la estamos dando en millones de habitantes, por E a la 0.022 por 30. Sustituimos T por 30. Si ustedes meten esto en sus calculadoras, el valor que obtienen es aproximadamente, si no me equivoqué en mis cálculos, sería 1474.31 millones de habitantes. Las respuestas las debemos dar en millones de habitantes. Eso quiere decir que en el año de 2015 esperamos, si la tasa de crecimiento, no ha cambiado, tener 1.474.31 millones de habitantes en la India. Esa será la población. Ustedes pueden hacer el ejercicio, calculen cuál será la población en el año 2030, por ejemplo, o cuál fue la población en el año 2000, ¿cierto? Muy bien, entonces, de esta forma estamos utilizando una aplicación de la función exponencial para determinar el crecimiento poblacional. Este es un modelo ya bastante estudiado, incluso ya hay varios ajustes al mismo, pero sirve en muchos casos para estimar de forma bastante aproximada la población en todo momento T. Para finalizar esta discusión, uno podría hacerse también la siguiente pregunta. ¿Cuándo llegará la población india a tener 1.500 millones de habitantes? Vamos a tratar de hacer este ejercicio hasta donde podamos, a ver qué podemos deducir de allí. Esto que tengo acá es el modelo de crecimiento poblacional de la India. Me determina cuál es la cantidad de población en la India en todo momento T desde 1985. Me preguntan cuándo, me están preguntando por un año, por un tiempo, cuándo alcanzaremos una población de 1.500 millones. Es decir, me están preguntando cuándo este valor de acá alcanza el valor de 1.500. Es decir, 1.500 igual a 762, recuerden que estamos con cifras en millones,
por e a la 0.022t. Lo que me están pidiendo es que despeje esta t de aquí. Eso es lo que me están pidiendo. Podemos hacer parte del procedimiento. Por ejemplo, podríamos pasar este 762 a dividir al otro lado. Y en el lado derecho tengo un problema, y es, ¿cómo hago yo para despejar exponentes? Necesito de una función que me permita despejar exponentes. En la próxima clase vamos a ver cuál es esa función que me permite a mí despejar exponentes. Es la función inversa de la función exponencial, a la cual llamaremos función logaritmo. Y en la próxima clase entonces tendremos herramientas suficientes para terminar de resolver este problema. Nos vemos entonces en la próxima clase. Recuerden que a partir de este momento vamos a hacer la presentación del quiz. Les agradezco muchísimo su presencia en clase. Si tienen alguna pregunta, por favor no la hacen llegar por el chat y se las estaremos resolviendo con mucho gusto.